Hay una película de animación japonesa de 1988 que muchos consideran una de las más devastadoras jamás creada. No por sus efectos visuales, no por su presupuesto, no por ningún tipo de espectáculo, sino porque cuenta algo que duele de una manera muy específica: la tumba de las luciérnagas. Si no la has visto, esto es lo que necesitas saber. Japón, 1945. Los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos estadounidenses arrasan las ciudades japonesas, una tras otra. Osaka, Tokio, Kobe. En medio de ese infierno, dos niños quedan solos. Teita, 14 años. Su hermana Setsuko, 4. Su madre muere en los bombardeos, su padre está en la marina y nadie sabe si sigue vivo. Una tía lejana los acoge por un tiempo, pero la convivencia se hace insoportable. Y entonces, Seita toma una decisión. Se lleva a Setsuko y se van solos a vivir como puedan. Se instalan en un refugio abandonado junto a un lago, cazan cangrejos, duermen en el suelo, se cuidan el uno al otro. Y cuando oscurece, atrapan luciérnagas y las sueltan dentro del refugio para que brillen como una pequeña constelación privada. Es una de las imágenes más hermosas de la película y también una de las más tristes, aunque en ese momento todavía no lo sepas. La historia termina mal, no voy a ocultarlo. Tetsuko muere de desnutrición. Seita, poco después, solo en una estación de tren, sin dinero, sin comida, sin nadie. La película termina con sus espíritus juntos, flotando sobre un Japón en paz, rodeado de luciérnagas. Y el mundo entero lloró, y el mundo entero dijo: «¡Qué historia tan hermosa y tan terrible sobre la guerra!». Y el mundo entero se equivocó, porque esta no es solo una historia sobre la guerra, es una confesión. Akiyuki Nosaka nació en Kamakura en 1930. Creció en Kobe, una de las ciudades más cosmopolitas de Japón en aquella época. Ciudad de comerciantes, de puertos abiertos al mundo, de gente acostumbrada al movimiento y al intercambio. Nosaka era listo, curioso, y cuando tenía 14 años, su ciudad desapareció. En la noche del 16 de marzo de 1945, más de 300 bombardeos estadounidenses sobrevolaron Kobe durante horas. Lanzaron bombas incendiarias, no bombas explosivas, bombas que encendían todo en fuego, diseñadas específicamente para quemar, para convertir en ceniza las construcciones de madera que formaban la mayor parte de la ciudad japonesa. En pocas horas, barrios enteros dejaron de existir. El fuego se extendió tan rápido que mucha gente no tuvo tiempo de huir. Los que sí pudieron, corrieron hacia los ríos, hacia el mar, hacia cualquier lugar donde el fuego no llegara. Esa noche murieron miles de personas y Nosaka, con 14 años, se quedó sin nada. Sin padre, sin hogar, sin dinero y con un bebé en brazos, su hermana Keiko, que tenía 16 meses de edad para ese entonces. Para entender lo que vivió Nosaka, hay que entender lo que era Japón en ese momento, no como concepto histórico, como realidad cotidiana. El país llevaba años en guerra, primero en China desde 1937, luego en el Pacífico desde 1941. Para el 1945, la guerra lo había consumido todo. La comida estaba racionada desde hace años. El arroz, el trigo, el aceite, todo tenía cuota, todo se medía y las cuotas llevaban tiempo sin alcanzar para vivir. Los mercados negros florecieron en cada ciudad, pero para acceder a ellos hacía falta dinero y el dinero escaseaba tanto como la comida. La infraestructura civil estaba colapsada. Los hospitales no tenían medicamentos. Los transportes no funcionaban con regularidad. La comunicación fallaba. Y encima de todo eso, los bombardeos. No fue solo Kobe, fue casi todo el país. Tokio, Osaka, Nagoya, Yokohama, una ciudad tras otra convertida en cenizas entre marzo y en agosto en 1945. Se calcula que los bombardeos incendiaron sobre ciudades japonesas
Mataron a más de 300,000 civiles. Cientos de miles más quedaron sin hogar, sin familia, sin nada. Niños solos en ciudades destruidas era una imagen común en ese Japón. Lo inusual de Nosaka no era estar solo, era tener a Keiko. Piensa en lo que significa eso. Un bebito no puede decirte que tiene hambre con palabras. No puede explicarte que le duele. No puede entender qué está haciendo, qué está pasando. Solo puede llorar. Y en medio de una ciudad de ruinas, con escasez de comida, sin dinero, sin adultos que ayuden, ese llanto no para. No para por la noche, no para por el día, no para cuando tiene miedo, no para cuando tú también tienes hambre y no sabes dónde va a venir la próxima comida, no sabes de dónde la vas a sacar. Ese era el mundo de Nosaka. 14 años, solo, con una bebé que no paraba de llorar. 22 años después de aquella noche en Kobe, Nosaka se sentó a escribir. Para entonces era un escritor reconocido, tenía una carrera, una vida, una familia y una hija. Una hija que ese año cumplió 16 meses. Imagina ese momento. Tu hija gatea por el suelo de tu casa, ríe cuando la miras, estira los brazos para que la cargues, que la mimes. Tiene 1 año y 4 meses, la misma edad que tenía Keiko cuando murió. Y de repente ya no puedes respirar bien, porque estás mirando a tu hija y a la vez te está recordando a tu hermana y estás recordando todo lo que hiciste y todo lo que no hiciste y todo lo que no pudiste hacer y todo lo que sí pudiste haber hecho diferente. Y 22 años de silencio se rompe de golpe. Eso fue lo que lo empujó a escribir. No el tiempo, no la distancia, no alguna reflexión intelectual sobre la guerra. Una niña de 16 meses que lo miraba sin saber nada. La novela se llama Hotaru no Haka, La tumba de las luciérnagas. El mundo la leyó como una obra antibélica, como un testimonio de horror que la guerra inflige sobre los inocentes. Y no estaban equivocados del todo, pero tampoco acertaban del todo. Porque Nosaka dijo, años después con sus propias palabras, algo que cambia completamente la forma de leerla. Dijo, escribí esta historia para pedirle perdón a Keiko, no para hablar de la guerra, para disculparse con la hermana que no pudo salvar. Seita, el hermano de la película, es un joven extraordinario en circunstancias imposibles. Roba en campos de agricultores cuando no hay otra opción, pero lo hace por Setsuko, únicamente por Setsuko. Cada decisión que toma, por equivocada que sea, nace del amor que siente por su hermana. Cuando ella enferma, él entra en pánico. Cuando ella llora, él la consuela. Cuando ella muere, algo en él también muere. Es el hermano que cualquiera quisiera tener. Y Nosaka lo inventó. No lo recordó, lo inventó. Porque en Nosaka Real del 1945 no fue ese hermano. Seita es la versión de Nosaka que él deseó, con toda la culpa acumulada de 22 años haber sido. Años después de publicar la novela, Nosaka empezó a confesar la verdad poco a poco en entrevistas, en ensayos, en declaraciones públicas. Y la verdad era mucho más complicada que cualquier película. Nosaka admitió que hubo momentos en los que se comía la comida que era para Keiko. Pero detente ahí, antes de juzgar, entiende el contexto. Estamos hablando de un niño de 14 años que llevaba semanas o meses sin comer suficiente. ¿Quién sabe? Un cuerpo en crecimiento que también tiene hambre. Un cerebro adolescente que todavía no tiene la capacidad de regulación emocional de un adulto. Y frente a él, comida escasa. Y un bebé que no puede pedírsela con palabras. No es una decisión que se toma con frialdad. Es una decisión que se toma desde el agotamiento, desde el hambre, desde el miedo, desde un estado en que el cuerpo empieza a actuar antes que la conciencia. Y después llega la culpa. Después siempre llega la culpa. También admitió que en ocasiones, cuando Keiko no paraba de llorar por la noche, él la golpeaba en la cabeza para que se callara. Y aquí es donde muchos se detienen y juzgan. Pero antes de juzgar, piensa en esto. Te recuerdo, tenía 14 años
Noches sin dormir, hambre constante, miedo constante, la ciudad destruida y a tu alrededor no había nada, sin adultos, sin nadie a quien preguntarle qué hacer, con un bebé que llora y llora y llora. Ahora te pregunto, ¿cuántas noches seguidas puede aguantar un ser humano antes de quebrarse? ¿Cuántas noches puede aguantar un adulto? ¿Cuántas puede aguantar alguien que tiene apoyo, que tiene pareja, que tiene una casa segura, que tiene comida en la nevera? Nosaka no tenía nada de eso. Tenía 14 años y tenía a Keiko. Y se quebró, no porque fuera un monstruo, porque era humano. Y porque la guerra convierte situaciones imposibles en cotidianas y luego te cobra todo lo que hiciste para sobrevivir. Keiko murió, Nosaka sigue vivo y cargó con eso el resto de su vida. Cuando entiendes todo esto, La tumba de las luciérnagas deja de ser una película sobre la guerra. Se convierte en algo mucho más íntimo. Es un hombre adulto que se sienta frente a una página en blanco y le dice a su hermana ya fallecida: te voy a contar cómo me hubiera gustado haber sido contigo. No cómo fui, como me hubiera gustado haber sido. Deita no es Nosaka. Deita es la absolución que Nosaka no podía darse a sí mismo. Es la versión de él que cuida, que protege, que llora en el momento justo, que muere de amor y no de culpa. Y al construir ese personaje, Nosaka no estaba mintiendo al mundo. Estaba hablándole a Keiko, diciéndole, en la historia que pudo escribir, en el único lugar donde todavía tengo algo de control: te protejo, te cuido, no te fallo. Eso es lo que hace grande a esta obra. No su animación, no su música, no su guión perfectamente estructurado. El peso real que lleva encima. Cada escena de Seita cuidando a Setsuko es una escena que Nosaka deseó haber vivido. Cada momento de ternura entre los dos hermanos es una deuda que Nosaka reconoció que tenía. Cada luciérnaga que se apaga es una pequeña forma de decir lo siento. Esto no es una historia sobre monstruos. Es una historia sobre lo que ocurre cuando una civilización le mete la guerra en los brazos a sus hijos y luego los dejan solos. Nosaka no era un monstruo en 1945. Era un niño de 14 años sin padre, sin dinero, sin hogar, en una ciudad en llamas. Hizo lo que pudo. No siempre fue suficiente. A veces no fue bueno. Y vivió con eso el resto de su vida, hasta que en 1967 su propia hija le devolvió la cara de Keiko y ya no pudo seguir callando. La tumba de las luciérnagas no es un canto a la inocencia destruida por la guerra. Es la confesión de alguien que sobrevivió cuando no debería haber sido necesario sobrevivir. Que tomó decisiones que ningún niño de 14 años debería tener que tomar, nunca, jamás. Y que las reconoció, sin excusarse, sin justificarse del todo, sin pretender ser mejor de lo que fue. Solo diciéndolo, solo escribiéndolo, solo poniéndole a su hermana un nombre ficticio y construyendo a su alrededor la versión del amor que no supo darle en realidad. Antes de terminar, te tengo una pregunta. Yo no te voy a preguntar si lo vas a juzgar. Te pregunto si honestamente crees que tú lo habrías hecho mejor. Solo piensa. Nos vemos en la próxima. Bye.